Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gustavo Roncancio, médico infectólogo en Medellín, Colombia, y muy contento de estar acá tratando de revisar justamente esta actualización en vacunación que trae este curso de la Fundación Antioqueña Infectología para el año 2023. Un segundo, vamos a cuadrar acá nuestro puntero y vamos entonces a empezar nuestra sesión que se llama hoy Casos de la vida real en vacunación de adultos. La idea es que vamos a revisar tres casos. Les invito a que una vez planteado el caso, ustedes hagan un stop en la presentación y traten justamente de definir qué es lo que deberíamos hacer en la vida real. Puede haber muchas situaciones adicionales que podríamos, pues, a través de la retroalimentación comentar después. Aquí, pues, presento mi declaración de conflicto y como tal, mis conceptos son independientes dirigidos específicamente a vacunación. Los objetivos de la sesión son aplicar las bases y los esquemas de vacunación actuales en la población adulta y sana con comorbilidades, con énfasis en lo que tenemos en nuestro plan de vacunación en Colombia, en la disponibilidad que tenemos, y revisar las conductas y esquemas alternos en la aplicación de vacunas en situaciones específicas, como pueden ser especialmente pacientes inmunosuprimidos o con comorbilidades. Ya han visto ustedes diversas sesiones durante este curso y han disfrutado la charla del doctor Cataño, donde señala por qué es tan importante vacunar a adultos y ante esto, pues simplemente para ratificarlo, recordar que algunos adultos no recibieron sus vacunas infantiles o no desarrollaron inmunidad en memoria porque pudieron haber estado inmunosuprimidos. Tener en cuenta que las vacunas y las recomendaciones cambian a lo largo del tiempo y esto hay que madurarlo y tener en cuenta en este contexto, que la inmunidad se puede deteriorar en el tiempo y que al envejecer nos volvemos más susceptibles a enfermedades graves. Esto por la inmunosenescencia, por comorbilidades, pero también de adulto podemos tener deseos de prevenir. Hay riesgo laboral que debemos mitigar con vacunas y que por situaciones de turismo o de viajes también hay que tener en cuenta que a veces nos deseamos vacunar. Hay que tener en cuenta que, como todo, la clave aquí es seguridad, priorización, ajuste por riesgo y basados en eso como tal, digamos que personalmente creo que debemos tener muy en cuenta siempre esto, lo hemos mencionado en sesiones previas, en que recordemos que hay unas vacunas vivas, que son vacunas que algunos cuando son virales llaman replicativas, y en estos casos el microorganismo en personas inmunosuprimidas podría causar la infección. Los que vemos en esta casilla verde a la izquierda, pues encontramos que hay vacunas no atenuadas y atenuadas. Las no atenuadas son las de adenovirus, que no están disponibles comercialmente, solo el Servicio Militar Americano las tiene. Y como tal, las atenuadas pueden ser clásicas, que son las que típicamente usamos en vacunación de niños, bacilo Qualmed-Guerin para prevenir formas graves de tuberculosis, especialmente meningia en neonatos, vacuna de polio oral, que ya estamos dejando de usar, vacuna de sarampión, papera rubeola, que sí se puede poner en adultos, pero inmunocompetentes, vacuna de rotavirus, que usamos en niños, vacuna de viruela, que ya no aplicamos, pero sí empezaremos a aplicar en Colombia en POX, en un estudio de investigación dado pues por una donación japonesa. La vacuna de varicela la tenemos disponible en Colombia para niños y adultos, teniendo en cuenta que muchos adultos no están vacunados. Y con la vacuna de zóster empieza a presentarse un gran lío porque lo que tenemos o lo que teníamos en Colombia en estos últimos años era la vacuna replicativa, la vacuna que tenía el virus vivo. Y recordar que la vacuna de zóster que teníamos disponible en Colombia era la vacuna, la misma de varicela, con la misma cepa OCA, pero aumentada 16 veces en su potencia. ¿Qué es lo que tenemos? Desabastecimiento en este momento y algunos puntos que nos dicen que esta vacuna no va a volver a llegar. Existe en el mundo y el mundo en realidad ha pasado a usar más la vacuna recombinante, que nos vamos aquí a la derecha y está en azul. Es una vacuna que no es atenuada, es una vacuna expresada in vitro, pero que pues no la tenemos disponible en nuestro país en este momento. Hay que tener en cuenta que fiebre amarilla también es una vacuna atenuada y todas estas, y dengue, que es la vacuna que está por llegar en nuestros contextos, son vacunas que no podemos poner en personas inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque podemos producirle justamente la infección. Y esa consideración, entonces, tenemos que tenerla en cuenta bajo lo que hacemos en el día a día. Y aquí, en este contexto, que es lo que pues, desde hace mucho tiempo yo uso y comparto y que me ha parecido maravilloso, derivado de este portal que ustedes ven acá abajo, que se llama Immunize, y que si ustedes quieren aprender mucho de vacunas y complementar su formación, pues los invito a revisarlo. Y también aplicando algo de lo que son los esquemas tradicionales que ustedes conocen de CDC, pues he retomado esto y en Immunize ellos proponían el HALO, y que pues traducimos al español como SECO, tener en cuenta salud, edad, comorbilidades y ocupación para definir qué esquema vacunal debe recibir un paciente adulto. Y digamos que con estas tablitas, pienso yo, es más fácil orientarse dentro de lo que tenemos, basado justamente en ese punto. Vamos a revisarla más adelante.
Hay muchos casos que pueden surgir y servir, pero como tal, digamos que vemos que justamente de acuerdo a cada estilo de comorbilidad que tenga el paciente, principalmente inmunosupresión, pero también enfermedad renal crónica, enfermedad cardíaca, hepática o diabetes, la presencia de diversos cambios dentro de la edad nos pueden llevar a tener diversas indicaciones de vacunación, también algunas conductas y, lógicamente, también algún punto ocupacional o de riesgo específico geográfico. Los invito a revisarlas. Esta es una adaptación y no vamos a tocarlas una a una. Tómele un pantallazo si usted quiere revisar la profundidad. Hay que tener en cuenta que esto cambia cada año, las recomendaciones van variando. El código verde es la que está totalmente indicada, el código amarillo la que está indicada según algunas condiciones de riesgo y el código rojo la que está contraindicada. Aquí hablamos principalmente de virus vivos en personas inmunosuprimidas o también tener en cuenta que en pacientes de más de 60 años tampoco deberíamos aplicarlas ante el riesgo de encefalitis y otras condiciones. Los invito a tenerlas en cuenta y, lógicamente, consultar la página donde tienen la versión original. Esta es una versión que hemos adaptado a nuestro sistema de salud. Pero entremos en materia. Y lo primero que quiero comentar es una situación que hemos empezado a ver en donde nos llegan pacientes tanto a infectólogos, oncólogos, internistas, pero también a los centros de vacunación, en donde llega un paciente que se ha trasplantado de médula ósea. El trasplante de médula ósea es una realidad en Colombia, lo usamos para tratar cáncer como mieloma, como linfoma, y en ese contexto, estos pacientes básicamente sufren, digamos, un proceso muy importante de cambio inmune, en donde básicamente lo hemos puesto a tener quimioterapia o radioterapia y después de eso meterlo en una aplasia medular total para infundir un precursor hematopoyético de un donante, que puede ser la misma persona, lo que conocemos como donación autóloga, o de otra persona, un trasplante halogénico, y aquí entonces lo que vemos es que se espera que la hematopoiesis se regenere, pero esto es un control al suprimir para justamente hacer que tengamos una nueva inmunidad, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que hay algo que se llama reconstitución inmune, en donde ese sistema inmune tiene que volver a nacer, y eso quiere decir que todas las vacunas que nos pusimos antes, toda la inmunidad que desarrollamos de memoria que habíamos tenido antes de hacer este trasplante, la perdimos, ¿sí? La perdimos totalmente, perdimos nuestro disco duro inmunológico. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que sucede? Y veo a veces problemas cuando mandamos a estos pacientes a tener sus ciclos de vacunas. Básicamente suceden tres situaciones. La primera, pues lógicamente hay un donante que debe estar vacunado adecuadamente para su condición de edad y en general son donantes sanos, pero también un receptor que debe estar vacunado. No debemos hacer una sobrevacunación en estos casos, porque recordemos, perdemos casi toda la memoria inmunológica una vez el receptor se trasplanta. Y sí hay que tener en cuenta que tanto donante como receptor no pueden recibir vacunas 2 semanas antes de recibir el trasplante o de hacer el trasplante. Esto es básicamente para no, entre comillas, ajustar la inmunidad a diversos procesos de estrés que pueden generar algún tipo de reacciones inadecuadas. Y si son vacunas de virus vivos, debe ser 4 semanas antes. Esto prácticamente se aplica para todos los trasplantes y lo hacemos incluso también en trasplante de adultos. Un punto adicional es que recordemos que una vez ha pasado todo este proceso que señalamos antes, y miren ustedes, la reconstitución inmune se da usualmente después de los 180 días del trasplante, pues allí es cuando podemos empezar a vacunar nuevamente a esta población, que quedó totalmente naive, totalmente, entre comillas, virgen al estímulo inmunológico, y tenemos que recomponer su inmunidad. Y bajo ese contexto, entonces, algunos autores han dicho que un año, vemos que muchos de nuestros hematólogos nos los mandan un año después, pero diversos autores, y aquí quiero traer la referencia de la Asociación Británica de Trasplante de Médula Ósea y otras asociaciones que han sacado un excelente consenso que está en la referencia para 2023, que nos señala que 6 meses después del trasplante de médula ósea ya podemos vacunar en la mayoría de los casos con seguridad a nuestros pacientes. E incluso se señala que 3 meses después, en casos, por ejemplo, de brote, como pasó con SARS-CoV-2 o con influenza, podría ser un tiempo adecuado para iniciar el proceso de vacunación. No hay que hacer exámenes especiales para ver cómo está la inmunidad. Básicamente ya sabemos que hay que empezar de cero y lo que hay que hacer es volver a aplicar las dosis que tenemos con unos intervalos usualmente específicos, pero no pasa mucho, no hay deterioro de la vacunación si de pronto disminuimos un poco esos intervalos, porque aquí recordemos, este individuo corre un gran riesgo, ya lo trasplantamos, ya superó la inmunosupresión, pero ahora corre un gran riesgo de ganarse las infecciones y de morirse por infecciones de las cuales anteriormente estaba protegido.
Entonces hay unas normas claves en esto. Por ejemplo, si un paciente recibe un segundo trasplante de médula ósea, hay que volverlo a revacunar como si volviéramos a comenzar. Hay que recordar que hay una enfermedad que se llama injerto contra huésped, en donde básicamente estos pacientes se tratan con esteroides y se inmunosuprimen. Si la inmunosupresión es leve, con una dosis baja de esteroides, pues básicamente la vacunación se puede empezar, pero si tengo una enfermedad de injerto contra huésped grave, que hay que inmunosuprimirlo más, en esos casos sí, por ejemplo, no podemos poner vacunas de virus vivos y tenemos que esperar un poco para iniciar el proceso de inmunosupresión. Asimismo, se menciona que probablemente un punto de corte de 0,5 miligramos por kilo día de esteroides o de prednisona o equivalente nos da algo de seguridad para iniciar la vacunación con vacunas atenuadas, pero cuando tengo una dosis mayor, sí es mejor esperar probablemente un poco y llegar a un acuerdo con usualmente el grupo de trasplante que está teniendo el paciente. Y pues lo que les mencioné, la idea era que hiciéramos un stop antes de esto. Si ya no lo hizo, pues devuélvase y tratemos de ver qué hacer en estos puntos de vacunas. Y esta es una situación compleja. Cuando los infectólogos nos llegan a estos pacientes, pues ya sabemos que tenemos que reservar una hora de consulta para hacer todos los MIPRES y explicar todo el proceso de vacunación, porque es prácticamente volver a aplicar el plan ampliado de inmunizaciones en niños, pero ahora en adultos. Y una situación que le pedimos que entiendan en los centros de vacunación es que estos pacientes hay que sí volverles a poner las vacunas de niños a los de adultos. Y a veces no hay una reglamentación adecuada en Colombia justamente con esto. Empecemos con las vacunas, pues COVID-19, creo que no hay ninguna duda que tenemos que vacunar a estos pacientes. Hemos visto lo que le pasa a los pacientes inmunosuprimidos. Y en estos contextos se puede empezar desde el tercer mes, pero se recomienda en general empezar después de los 6 meses. Y si ya se vacunó antes, no importa, hay que volverse a vacunar. Eso incluso está señalado en esta resolución 983 del año 2023 del Ministerio de Salud, donde trató de reglamentar y aplicar las recomendaciones de OMS para nuestra Colombia en torno a nueva vacunación para COVID. Y aquí simplemente quiero señalar lo que se señala en este punto. Los pacientes sometidos a trasplante de médula ósea deben reiniciar el esquema y la idea es que se haga con vacunas de ARNM mensajero. Entonces, basados en ese punto, quisiéramos señalar que estos pacientes se les pone la primera dosis. Sabemos que puede ser de 21 a 28 días, dependiendo, entre comillas, la marca de vacuna que usemos en la segunda dosis. Y hacer entonces la tercera dosis 2 meses después de la segunda y una cuarta dosis que debería ser al menos 6 meses después de la tercera. En este momento en Colombia, justamente con esta reglamentación, se está planteando poner una dosis adicional de entre 2 a 4 meses después de la cuarta dosis para justamente proteger a estos pacientes, especialmente en el primer año de post-trasplante de médula ósea. Ahora bien, con influenza pasa algo similar, se puede empezar desde los 3 meses. En general, muchos autores señalan que 6 meses puede ser un tiempo adecuado, 3 meses en caso de brote o epidemia, e incluso pues algunos lo inician en el primer año. Pero yo creo que 6 meses es un tiempo razonable y se debe repetir anualmente en esta población. Hasta ahí digamos que no habría problema porque pues en adultos vacunamos para COVID e influenza, pero un punto viene con neumococo, en donde nosotros pues usualmente ponemos una sola dosis de vacuna conjugada o lo que conocemos como PCV13, que es lo que tenemos en nuestro país, pero aquí hay que tener en cuenta que en los niños nosotros sí ponemos hasta 4 dosis. Y partiendo de este punto, hay que hacer lo que se hace en los niños. A partir de los 6 meses, una vacuna de dosis conjugada, al mes otra y al mes otra, y la idea es 10 meses o un año después hacer un refuerzo con cuarta dosis, que es la recomendación que hay para niños en este momento en Colombia, sabiendo que si hay enfermedad de injerto contra huésped hay que poner vacunación 13, pero que si no hay enfermedad de injerto contra huésped se debe colocar la vacuna polisacárida o la vacuna de 23 valencias. En este contexto, para tratar de aumentar justamente el cubrimiento para los adultos, con cepas que no necesariamente, o serotipos que no necesariamente están cubiertos por la vacuna conjugada o la vacuna de 13 serotipos. Bajo este contexto, vuelvo y lo señalo, acordémonos que hay un punto muy importante, las vacunas 3 y 23 en pacientes inmunocompetentes deben separarse al menos un año, se ha dicho, mínimo 6 meses, es lo que recomienda esta guía, y bajo ese contexto, recordemos también en otros tipos de comorbilidades que debemos separarlas mínimo un año, bajo lo que tenemos, excepto en pacientes inmunosuprimidos tras presencia de implante coclear, oficio líquido cefalorraquídeo, donde 2 meses sí pueden estar separadas. Y eso básicamente porque acuerden que la vacuna polisacárida le quita poder a la conjugada y queremos justamente tener un mayor refuerzo de la conjugada que nos va a dar ese efecto a lo largo de la vida del paciente. Entonces, primera situación que tenemos,
en estos contextos, pues sí hay que hacerle MIPRES a esto y tener en cuenta que esos pacientes sí hay que vacunar a adultos como si fueran niños. El segundo punto viene con pertusis, tétanos, difteria, viene con polio, viene con hemófilos influenza tipo B y con hepatitis B, vacuna que le ponemos a los niños. Pues bien, nosotros tenemos vacuna pentavalente, hexavalente para esto y resulta que pues esta vacuna está licenciada para niños. Entonces, ¿qué hacer? Ponerle cada una por aparte a un adulto sabiendo que tenemos una vacuna de niños y es una vacuna que se ha probado, se ha aplicado y está recomendada en otras estancias, principalmente internacionales, para ponerla en adultos. Entonces, para vacunar contra difteria, pertussis, tétanos acelular, polio, hemófilos, influenza B y hepatitis B, podemos usar las vacunas que tenemos disponibles en Colombia para niños y es una consideración importante porque, ¿qué es lo que sucede? Que en estos entornos, si vamos a hacer, por ejemplo, un MIPRES, está claro que estas vacunas están indicadas por registro en vivo para niños, no para adultos, y ahí a veces no se los aplican. Muchas veces el paciente, cuando hablamos con él y lo convencemos, decide comprarla o de pronto dentro de su punto del trasplante estaba esta vacuna, pero vemos que en los centros de vacunación no la están poniendo. Dicen, no, esa es una vacuna para niños y no se la vamos a poner a un adulto. Nos pasa también, por ejemplo, con pacientes asplénicos que no hay vacuna de hemófilos influenza B en Colombia y estos pacientes tienen riesgo de morirse por hemófilos influenza tipo B y bajo esas circunstancias lo que tenemos justamente que hacer es llegar y decirle a nuestro centro de vacunación, por favor, póngale la vacuna pentavalente o hexavalente que tiene hemófilos influenza tipo B a este paciente. No le va a hacer mal tener una dosis de difteria, pertussis, tétanos celular adicional, una de polio parenteral o una hepatitis B, no le va a sentar mal y lo vamos a proteger contra hemófilos influenza tipo B. Entonces, en esas condiciones, en estos pacientes que reinicia la inmunidad, ponemos 3 dosis. Miren ustedes, se ponen al tiempo que las vacunas de neumococo y se ha propuesto que a los 36 meses se ponga un booster de difteria, pertussis, tétanos acelular y después cada 10 años se puede poner este mismo o se puede poner difteria, tétanos con toxoide. Consideración importante, por favor les pedimos a los centros de vacunación que ayuden a que estos pacientes completen esto que en presencia de brotes o otras circunstancias, recuerden, está resurgiendo el polio en Estados Unidos, hemófilos influenza tipo B circula todo el año en Colombia, pues bien, hay que completar nuestros esquemas de vacunación. El otro punto que vemos es con meningitis. Y estamos teniendo meningitis en Colombia. Están aumentando los casos en población, usualmente mayores de 60 años, en niños, pero también en otras poblaciones de riesgo. Y estos pacientes inmunosuprimidos están muy expuestos. Está claro, por ejemplo, que en pacientes con VIH hay que vacunar para meningitis. Y bajo este contexto, pues lo que se sugiere es meningococo B, que puede empezar entre el sexto mes, la primera dosis, y 2 meses después la siguiente, y 10 meses después una tercera dosis. Para meningococo ACWY, recordar, 8 meses después del trasplante se prefiere la primera dosis y 10 meses también, 10 meses después de esta primera dosis, una segunda dosis. Hay que tener en cuenta que en Colombia es más frecuente meningitis por meningococo B que ACWY y en este contexto se recomienda poner las dos. Se piensa que está a punto de llegar al país la vacuna recombinante y digamos que eso va a ser una gran ayuda por menos efectos adversos y mayor durabilidad del efecto en el tiempo. Por otra parte, entonces, hepatitis A y B, ya dijimos, hepatitis B la podemos incluir dentro de la vacuna pentavalente o hexavalente de niños, pero si no, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con hepatitis B les aplicamos el esquema de 0, 1, 6. Aquí hay un error, borren este 14 y borren este 15. Esto se puede aplicar es cuando tenemos que el paciente decide o el médico tratante no aplicarla aquí al inicio, sino aplicarla después del primer año, como pasa también con muchos procesos y ahí se pueden poner incluso, miren ustedes, no el 016, sino se puede poner 012 justamente para cubrir rápidamente a esos pacientes. Que sí se sugiere que a los 36 meses del trasplante midamos anticuerpos para saber si ese paciente sí realmente quedó protegido. También podríamos usar hepatitis A con la vacuna dual que tenemos de hepatitis A y B, una dosis 0 y 6 meses de esa vacuna conjugada o de la vacuna bivalente A y B y poner en la mitad una dosis de hepatitis B como dosis única. Es importante que nuestros pacientes estén protegidos porque si bien brotes de hepatitis A en este momento no tenemos muchos en Colombia, en Estados Unidos sí hay una gran emergencia de brotes de hepatitis A y bajo este contexto, por ejemplo, en Estados Unidos se está recomendando que todo paciente independiente de su edad tenga mínimo una dosis de hepatitis A, aunque en general se promueve tener 2 dosis. Otro punto a considerar es papilomavirus humano, que en nuestro país está regulada su aplicación en mujeres hasta los 26 años. En el mundo se ha dicho que hombres también deben vacunarse hasta los 26 años porque ellos son quienes transmiten el papilomavirus humano. Una población de riesgo importante es hombre que tiene sexo con hombres, el cual debe completar en ese punto, pero aquí hay que tener en cuenta una situación.
Y es que miren ustedes que en general se sugiere por los expertos empezar a vacunar después de los 18 meses, por varias circunstancias. La primera, no aplicar más de 4 a 5 inyecciones de vacunas en el inicio de los esquemas, entonces esta se podría diferir un poco más. Y teniendo en cuenta que esta vacuna en estos pacientes inmunosuprimidos siempre debe aplicarse 3 dosis, y se recomienda la vacuna 9 valente, aplicando en el mes 18, post-trasplante, una dosis, al mes otra, y aplicar 6 meses después otra dosis. Siempre los inmunosuprimidos, 3 dosis. Sabemos que en estos pacientes la respuesta es menor que si fueron inmunocompetentes y por eso no se aplican esquemas de 2 dosis, siempre esquemas de 3 dosis, independiente de la edad. Por otra parte, hay una circunstancia que se ha mencionado y es que no es costo efectivo vacunar en teoría a personas de más de 26 años, porque en teoría ya han estado expuestos a los virus y demás. Pero estas personas que han sido sometidas a trasplante de médula ósea van a empezar a tener un nuevo sistema de defensa, podrían por sus enfermedades de base no haber estado sometidos desde el punto de vista de relaciones sexuales a tener justamente infección por estos serotipos y de ahí que el médico tratante debe reunirse con su paciente y evaluar ese riesgo y en inmunosuprimidos se ha propuesto incluso vacunar mujeres hasta los 45 años. Y yo estoy seguro que en unos años las recomendaciones van a cambiar y vamos a vacunar hasta los 30 o 35 años. Hay que tener en cuenta que después de un trasplante de médula ósea se puede recomponer la vida sexual después de cierto tiempo y ahí entonces es donde podríamos volver a tener riesgo de infección y bajo esta consideración se sugiere al menos hasta los 45 años que el médico reevalúe ese contexto. Entonces no les extrañe a los centros de vacunación que mandemos vacunar mujeres de 35 y 40 años si lo consideramos y eso no solo en trasplante de médula ósea, en otros tipos de inmunosupresión también está validado y lógicamente implica una evaluación específica del riesgo. Por otra parte, recordar que no tenemos todavía zóster recombinante en Colombia, pero si la llegáramos a tener, esta sí se puede poner en inmunosuprimidos aplicando una dosis a partir del sexto mes post-trasplante y esta vacuna de zóster recombinante es de 2 dosis, con una segunda dosis a los 2 meses. Pero la vacuna que teníamos en Colombia, que es la de zóster activa, en conjunto con la de varicela, que como mencionamos es prácticamente la misma, y la vacuna de sarampión, papera, rubeola, y pongamos aquí también fiebre amarilla, no se pueden poner idealmente ningún paciente inmunosuprimido y en estos pacientes de trasplante de médula ósea debemos esperar un tiempo prudente que como mínimo deberían ser 18 meses, algunos dicen 24 y otros 36 meses después del trasplante. Y hay que tener en cuenta que bajo estas condiciones hay que evaluar muy bien el riesgo del paciente. En general, la mayoría de las sociedades dicen que 24 meses post trasplante iniciarlo, algunos autores dicen que es desde el mes 18, y hay que tener en cuenta que estos pacientes no pueden tener enfermedad injerto contra huésped activa, deben tener remisión de la enfermedad subyacente, no estar con inmunosupresión en los últimos 12 meses, incluyendo especialmente anticuerpos monoclonales como rituximab, globulinas endovenosas que deben alejarse 3 meses, y recordar que algunos pacientes, por ejemplo, como los que tienen mieloma, a pesar del trasplante, pueden quedar con una inmunosupresión o quimioterapia de bajo grado a través de toda la vida y allí las vacunas vivas están contraindicadas. Si decidimos vacunar a estos pacientes, una primera dosis al mes 18 o 24 después de trasplante y una segunda dosis 6 meses después para sarampión, papera, rubeola y 2 o 3 meses después para varicela. Hay que tener en cuenta que en sarampión, papera, rubeola, idealmente a los 3 años post-trasplante hay que hacer serologías para saber si efectivamente estamos protegidos. Estas vacunas son muy inmunogénicas, el 98% de los pacientes responden, pero justamente en estos contextos tenemos que estar seguros para garantizar al paciente que no va a estar expuesto después. Lo que queremos con trasplante de médula ósea es que ese paciente vuelva a vivir su vida, se libere del cáncer y que como tal pueda tener riesgos justamente como le pasan a todas las personas que tienen su sistema inmunocompetente, pero hay que manejar ese riesgo y las vacunas son claves para esto. Nada hacemos trasplantando un paciente de médula ósea si después el paciente nos va a fallecer por una neumonía, por neumococo, por influenza o le da sarampión o rubeola. Bajo este punto, volvemos a insistir en lo que se menciona. Hay grupos prioritarios de vacunación y los trasplantados de médula ósea son probablemente los que más tienen riesgo, además de otros pacientes inmunosuprimidos y lógicamente también gestantes y mayores de 60 años, no solo para aplicar vacuna para COVID, para prácticamente la mayoría de las enfermedades inmunoprevenibles. Invitamos entonces a los programas de vacunación y a los centros de vacunación que sean muy flexibles en esto y tener en cuenta que algunas vacunas de niños las debemos mandar en adultos porque en casos como estos perdimos justamente toda nuestra inmunidad y que a veces pues el paciente la compra
O, desde mi punto de vista, lo ideal es que en estos contextos, ante tantas trabas administrativas y tanto riesgo para el paciente, los centros de trasplante de médula ósea tengan dentro de sus protocolos, incluyendo, así como incluyen la quimioterapia, la profilaxis, pues deben incluir la vacunación post-trasplante para que al paciente le quede más fácil, ¿sí? Y que como tal esto no esté aislado o no sea un punto aparte dentro del proceso de protección que queremos para ese paciente. A veces nos pasa que llenamos los MIPRES, pero como las vacunas están indicadas para niños, a pesar de que llenemos el MIPRES, el asegurador no se lo da y pues tiene la razón, no está licenciada para niños, pero por eso hay que protocolizarlo mucho más. Recordar que esta población tiene un riesgo muy importante y que debemos protegerla y cuidarla y que debemos saber hacer una individualización del riesgo bajo estos contextos. Bueno, entonces ese era un caso difícil. Como ven, estos pacientes toca es casi que citarlos mes a mes para que vengan a vacunarse y completar su esquema, pero hay que tener en cuenta que hay otras poblaciones que vemos con mucho más frecuencia y pueden ser los pacientes con infarto agudo de miocardio. Entonces, por favor, yo los invito a, después de que un paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio o tiene falla cardíaca o una cardiopatía, ¿qué vacunas debe aplicarse? ¿Al cuánto tiempo después del infarto? ¿Eso va a servir? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, entonces, en este ejercicio que planteamos, vamos a tener alguna base teórica y empecemos por influenza. Y en realidad es que miren ustedes, este diario americano que tiene recopilación de historias clínicas desde 1896 y que aparece en 1932, pues vemos que con estudios viejísimos, pero muy válidos, se empieza a señalar que la infección por influenza es una causa bien establecida de enfermedad cardiovascular y de mortalidad cardiovascular, señalando que cuando hay estas epidemias de influenza hay más mortalidad cardiovascular. Y bajo ese punto, entonces, desde esa época se conocía esto, pero hay notable evidencia que señala lo mismo. Y si ustedes conocen el concepto de número necesario a tratar, pues de una vez vamos a decirlo. Prácticamente la vacunación para influenza en postinfarto de miocardio casi que tendría un valor muy similar a lo que puede ser ácido acetil salicílico, betabloqueadores o estatinas en cuanto a prevención cardiovascular. ¿Por qué? Porque básicamente si tengo una infección viral, eso hace que tenga mayor liberación de citoquinas, mayor inestabilidad de la placa aterosclerótica, mayor posibilidad de arritmias, mayor posibilidad de daño cardíaco intrínseco y de disfunción endotelial y también una generación de un microestado trombótico, lo cual todo esto es claramente el inicio o la génesis de una enfermedad coronaria aterosclerótica y de un infarto agudo de miocardio. Entonces, ya esto está muy establecido, muy probado. También se ha pensado, y lo vimos también en COVID, que estos virus son gatillos y que en un paciente que tenga una placa aterosclerótica vulnerable pueden hacer que justamente no solo se favorezca la aterosclerosis, sino que también se descompense el paciente y haga lo que conocemos como infarto tipo 3. Y esto no solo lo vimos con COVID, también con influenza o con cualquier infección respiratoria en general. Y de ahí que la vacunación para influenza puede evitar que un paciente progrese en o se altere mucho más la remodelación cardíaca y podemos llegar a evitar incluso que un paciente evolucione a falla cardíaca después de un infarto de miocardio o incluso está probado que pudiera llegar a reinfartarse. Este es un estudio clásico de Morteza Nagabi publicado hacia el año 2000, o sea, hace más de 20 años sabemos esto, en donde en la clínica de falla cardíaca de este hospital en Houston, básicamente se evaluó a los pacientes que tuvieron infarto de miocardio y vacunaron versus una corte que no, y encontraron que esos pacientes evolucionaban mucho menos a tener infarto de miocardio recurrente en la clínica de falla cardíaca. Esto mismo se ha evaluado en ataque cerebrovascular y como tal, digamos que hacia el año 2003 aparece este estudio en donde vimos que los pacientes que se vacunaban para influenza podían tener desenlaces mejores bajo este contexto, especialmente en prevención de infarto agudo de miocardio. Bajo este sentido, entonces, se ha propuesto también como teoría que la vacuna induce anticuerpos que interactúan con los receptores de bradykinin, que pueden favorecer angiogénesis y que hay más vasodilatación, esto al menos desde el punto de vista teórico, pero en general todas las sociedades cardiovasculares del mundo lo han señalado y lo han recomendado. Hay que vacunar para influenza a los pacientes post-infarto de miocardio y a los pacientes que tienen idealmente falla cardíaca también. Una consideración es cuándo. Y el punto es que en la mayoría de grupos en los últimos 2 años se está diciendo que esa vacunación debería ser incluso cuando el paciente acaba de sufrir el evento y le vamos a dar alta al hospital. La última acción antes de irse del hospital debería ser vacunarlo o debería vacunarse tempranamente justamente en el contexto del posinfarto.
Algunas evidencias de estudios recientes que han aparecido, quisiera señalarlas acá. Entonces, veamos esta primera, que surge en el estudio de Bardeni reciente, en donde vean ustedes la cantidad de pacientes, más de 5.000 pacientes aleatorizados, a evaluar una hipótesis que se ha determinado en EPOC, en trasplante y ahora también pues en pacientes con falla cardíaca o infarto de miocardio. Y era así, ¿por qué no le ponemos más dosis de vacuna a estos pacientes? En vez de la dosis estándar, ¿por qué no le ponemos, vean ustedes, 4 veces más la dosis? A ver si eso en realidad tiene un impacto. Pues bien, como tal, se recomienda vacunar a estos pacientes para influenza, claramente, pero no necesariamente aumentar la dosis va a tener más efecto. Sí podría de pronto generar algo más de efectos adversos de tipo reactogenicidad. Y bajo ese contexto, pues lo que se dice es la misma dosis. El segundo punto deriva de este estudio que fue publicado en las sesiones del Colegio Americano de Cardiología en pacientes con falla cardíaca, en donde no tuvo tanto impacto este estudio grande realizado en el mundo, pero sí, digamos que vacunar a estos pacientes para influenza, los pacientes de las clínicas de falla cardíaca, les disminuye la posibilidad de neumonía y sí les disminuye las hospitalizaciones, pero no necesariamente hubo digamos, un punto final compuesto de prevención de muerte cardiovascular. Pero sí, en los pacientes post-infarto de miocardio, este estudio que es el IAMI, sí señaló esto, una disminución de la tasa de muerte de origen cardiovascular o de muerte de cualquier causa o un punto final compuesto dado por muerte o trombosis en los pacientes que habían tenido infarto y les habían puesto stent. Yo creo que esta es una práctica claramente establecida y debemos hacerlo cuando el paciente sale de la hospitalización o incluso en el final de la hospitalización, porque vean ustedes, vacunar a nuestros pacientes disminuye 28% los eventos cardiovasculares mayores, 41% la muerte cardiovascular, y vemos que el uso de betabloqueadores, estatinas y ECAs, ARA2, básicamente se señala una magnitud de la disminución del riesgo en 17 a 30%, o sea, es superado claramente por las vacunas y en mi concepto no es ético que un paciente de estos no reciba la mejor terapia que existe, y la mejor terapia que existe para prevenir nuevos eventos incluye vacunación. Un comentario que quiero hacer en Colombia. Colombia entonces tiene una normativa que se ha actualizado a través de los años y tenemos a la derecha, ven ustedes, la normativa existente para 2023 y básicamente una circunstancia que quisiera señalar es que miren lo que señala esta normativa de cumplimiento de vacunación de influenza en población de más de 60 años, que es una de las que más tienen riesgo. Y quisiera señalar que Colombia se atiene a los reglamentos de Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud, donde se recomienda vacunar con cepa sur, que está para este año con 2 cepas tipo A, H1N1 y H3N2, y 2 cepas tipo B, y es la primera vez que este programa incluye esto. Nosotros tenemos vacuna tetravalente, es decir, 2A y 2B desde hace varios años en Colombia, pero esta es la primera vez que desde el punto de vista de lineamiento aparece una vacuna tetravalente. Estas vacunas, miren ustedes, están, digamos, por compras organizadas a través del ministerio, pero hay otras, entre comillas, distribuciones comerciales en Colombia que pues pueden aplicarse también dentro del mercado privado. Un punto es que estos lineamientos dicen, mire, la vacuna está incluida dentro del plan de beneficios en salud para niños entre 6 meses y 23 meses, a mujeres embarazadas, población más de 60 años y algunas poblaciones específicas de riesgo. Yo no le lleno ningún MIPRES en general a pacientes con influenza que tengan estas condiciones de riesgo, excepto si le quiero poner una vacuna específica dentro del ámbito comercial. Y aquí, pues, básicamente las indicaciones que tiene estos lineamientos son pacientes con EPOC o pacientes que tengan todas estas condiciones de enfermedad pulmonar, también los pacientes que tengan obesidad mórbida con índice de masa corporal más de 40, enfermedad renal en diálisis, sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, enfermedad hepática, también pacientes inmunocomprometidos, no solo los VIH, sino todos los inmunocomprometidos. Y un punto importante es diabéticos con comorbilidades, especialmente si son insulino requerientes. Y un punto que está establecido desde el año 2010 y es que los familiares de niños con cáncer que estén en quimioterapia deben recibir la vacunación en el centro donde se les hace la quimioterapia. Eso es en menores de 18 años. Y un punto importante es que estos lineamientos, acorde con la evidencia que hay, dicen la vacuna para influenza hace parte del plan de beneficios en salud para pacientes con enfermedad cardiovascular, como hipertensión arterial, falla cardíaca, valvulopatías, se señala también cardiopatía isquémica y las otras que ustedes ven acá. Entonces, yo digo que no hay excusa, ¿sí? Y hace parte dentro del plan de beneficios en salud esta consideración. ¿Qué pasa en SARS-CoV-2?
Pues lo mismo, lo hemos vivido, sí, sabemos que esto genera más tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa, pero también infarto de miocardio está establecido. Y en este momento estamos viendo algo en las clínicas cardiovasculares y son las secuelas dadas por falla cardíaca o lo que llaman el PASC-C, que es básicamente las secuelas cardiovasculares del SARS-CoV-2. Y como tal, entonces, es una justificación más que está basada en evidencia clínica y que hay que tener en cuenta que va a cambiar cada vez que tengamos nuevas variantes, como ha sucedido a lo largo de estos últimos 3 años y como probablemente empieza a suceder de nuevo. Hay que recordar que sí, que ya hemos abierto muchas cosas, que no tenemos restricciones y eso básicamente ha sido posible basados en la inmunidad híbrida. La inmunidad híbrida conseguida con que muchas personas nos infectamos, pero nos vacunamos y eso hizo que tengamos una protección contra enfermedad grave, a pesar de que podamos contagiarnos de nuevo. Y hay que tener en cuenta que siempre en vacunas se ha pensado que los anticuerpos son los protectores, pero recordemos que en COVID la medición de anticuerpos no necesariamente se correlaciona con protección y no tenemos en realidad pruebas que nos digan que estamos protegidos. Y sí, lo que se sabe es que la acción del linfocito T es probablemente lo que más evita muertes y pues esa no la podemos medir en la práctica diaria todos los días. No sabemos hasta cuándo nos ayudará, pero se cree que la acción del linfocito T es una acción permanente, persistente y que justamente lo que nos permite estar en el día a día, digamos, saliendo de esta pandemia. Sí hay que tener en cuenta que Omicron evade la neutralización vacunal más que otras variantes y que justamente las vacunas actualizadas, bivalentes, pero hay que tener en cuenta que las bivalentes están dirigidas contra BA4 y BA5, que si ustedes ven este gráfico, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, estuvo predominando durante el año anterior, pero que para este año en general lo que tenemos es XBB 1.5 y ahora XBB 1.16 y que probablemente no tendrían una acción directa importante. Sin embargo, lo que se ha visto es que al menos 6 meses esta acción puede mantenerse y como tal, digamos que al llegar vacuna bivalente al país, podría ser una consideración. CDC y FDA en Estados Unidos ya señalaron la necesidad de una actualización de una vacuna nueva para COVID a partir del otoño-invierno y lo que se piensa es que debe estar enfocada justamente hacia XBB y debe ser una vacuna monovalente, es decir, que solo cubre esa cepa sin tener en cuenta las cepas anteriores para prevenir algo que se llama el fenómeno de la impronta inmunológica para evitar que vacunar con serotipos que no están circulando pueda alterar la inmunidad hacia futuro. Al igual de lo que vimos con influenza, con COVID también se ha podido demostrar unas curvas de mortalidad menores desde el punto de vista cardiovascular en los pacientes que están completamente vacunados. Y bajo este sentido, nuevamente lo señalamos, el paciente cardiópata en Colombia debe tener 4 dosis y según la resolución de julio de 2023 se puede aplicar una quinta dosis 6 a 12 meses después, de acuerdo a su edad, de haber recibido la última dosis. Por otra parte, en neumococo pasa exactamente lo mismo. Y basados en eso, los pacientes cardiópatas hay que señalarlo. Hay evidencia, esto es muy frecuente, deben estar vacunados para neumococo, especialmente si tienen más de 65 años, donde vean ustedes estudios como este, después de ajustarse por todas las variables que ustedes ven a la izquierda, van a encontrar que justamente tenemos una protección, perdón, un aumento del riesgo hasta 10 años después en los que tuvieron neumonía y bajo estas condiciones, estas vacunas podrían darnos o podríamos inferir que nos pueden dar protección de manera indirecta. Está claro que la edad avanzada y las condiciones crónicas aumentan estos riesgos y que como tal, digamos que sabemos que debemos vacunar a nuestros pacientes para neumococo. Tenemos dos tipos de vacunas, las polisacáridas, que nuestro medio es la vacuna de 23 serotipos, y la vacuna conjugada, que es una vacuna de 13 serotipos. Como lo vemos y como ustedes lo saben, este gráfico muestra que la vacuna de 13 serotipos tiene una inmunidad más prolongada en el tiempo, una respuesta de memoria más prolongada y que básicamente puede incluso dar protección en la inmunidad de mucosas, mientras que la vacuna polisacárida no. ¿Cuál es la diferencia? La vacuna polisacárida cubre más serotipos, pero puede ser más potente la vacuna conjugada, que es la vacuna de 13 serotipos. Partiendo de esto, a veces hay confusión porque la recomendación en Estados Unidos es diferente a la que podemos tener en Colombia. Y señalo este estudio que señala, o esta revisión que señala que, miren ustedes, en los países cambian las recomendaciones y hay que ajustarlos a lo que tenemos.
Colombia solo está vacunando a sus niños desde el año pasado con vacuna de 13 serotipos. Cuando probablemente lleguemos a una vacunación total para toda la población, podemos de pronto asumir la normativa de Estados Unidos. Pero por ahora la recomendación es vacunar contra los dos serotipos. Estudios como este en Bogotá, hecho en adultos, nos muestran que de todos modos la vacuna de 13 serotipos, como es la vacuna conjugada, miren ustedes, cubre las más frecuentes y que hay un serotipo que es el 6A que está cubierto por esta. Mientras que la vacuna de 23 serotipos cubre otros adicionales, pero que incluso, miren ustedes, hay serotipos que no están cubiertos necesariamente por las vacunas. Ante esto, lo que se recomienda, recuérdenlo, es que la vacuna 13, si un paciente no ha recibido ninguna o la vacuna conjugada es con la que se debería comenzar y 12 meses después debemos poner la 23. Pero en inmunosuprimidos ese intervalo podría ser 2 meses. Se ha recomendado que en inmunosuprimidos se repita a los 5 años una vacuna 23 después de la primera aplicación. La clave es, separen siempre un año la 3 y la 23 porque recuerden la 23 o polisacárida le quita poder a la 13 o conjugada. Pero hay, como lo mencionamos antes, una excepción. Y una excepción que está dada, vamos a adelantarnos aquí, en pacientes que tienen fístula coclear, perdón, fístula líquido cefalorraquídeo, implante coclear o inmunosupresión, perdón, en donde se sugiere que esas dosis se separen solo 2 meses. Eso tenemos que tenerlo en cuenta bajo estas circunstancias. Ahora bien, ¿cuál es el lío con esto? Y está demostrando la evidencia. Estos esquemas de 13-23 y que algunos 2 meses y otros 12 meses enredan a la gente. Y si hay que hacer 2 MIPRES y si hay que ir 2 veces, pues hace que, como ustedes lo ven en este estudio, no se cumplan necesariamente los procesos de vacunación. De ahí que en el mundo se empiezan a crear nuevas vacunas, como la vacuna 15 conjugada, que vean ustedes, tiene 13 serotipos más 2 adicionales que podrán aumentar la cobertura. Acá al lado pongo a la derecha lo que sucedería de acuerdo al estudio colombiano. Y una de 20 serotipos que es conjugada, y miren ustedes, es como la mitad o intermedia entre las otras y que podría ayudar de pronto a aumentar un poco la cobertura. En ese contexto, vean ustedes que incluso hay serotipos que nos podrían dar un cubrimiento adicional. Hay que esperar cuando nos lleguen estas vacunas a Colombia y las recomendaciones cambiarían porque justamente si llega la 15 podría reemplazar a la 13, pero de todos modos hay que poner la 23, pero si llega la 20 podría ser una sola dosis y eliminar justamente la necesidad de una vacuna 23. Y en estos contextos, pues simplificaría mucho más la terapia hacia futuro, o al menos la prevención hacia futuro. Otro punto a considerar es ese estudio colombiano que hay que recalcar y es que recordar que hay algunos serotipos que se relacionan mucho más con riesgo cardiovascular, como el 3 y el 9, y bajo ese contexto, estos son los puntos que indican que debemos justamente vacunar a nuestros pacientes contra neumococo. Recuerde que la vacuna de influenza en general no es MIPRES para pacientes con comorbilidades. El neumococo no tiene MIPRES para pacientes que tienen VIH, pero para el resto de situaciones sí. Y recordar que lo que pasa con la 3 y 23 y en SARS-CoV-2 estos pacientes cardiópatas y neumópatas deben tener un esquema completo. Bueno, vámonos entonces a un tercer caso. Y en este contexto, quiero proponerles que pensemos qué vamos a hacer con esta mujer de 52 años. Tiene antecedente de artritis reumatoidea hace 3 años y es una paciente que ha pasado por varios esquemas de inmunosupresión, metrotexate, prednisona, leflunomide y ahora se quiere poner adalimumab. No tenemos carne de vacunas y nos la mandan al centro de vacunación para definir qué vamos a hacer. Entonces, por favor, esta pregunta usted tiene que responderla. ¿Qué inmunizaciones requiere esta paciente antes de empezar la terapia y qué exámenes adicionales tengo que hacer? Ya entonces del stop, piénselo, anótelo y pues la propuesta que les tengo basada en evidencia es la siguiente. ¿Qué exámenes hacer? Ojo, hay unos exámenes que son desde el punto de vista de seguimiento de su patología, no los vamos a tener en cuenta, pero dentro del contexto de evaluación de vacunación y de inmunidad, pues tenemos que ver un hemograma, antígeno de superficie, anticuerpo contra el antígeno de superficie y se recomienda también evaluar anticore ante la posibilidad de lo que conocemos como hepatitis oculta en algunos contextos. También anticuerpos contra hepatitis C, que si bien no tenemos vacuna, debemos tamizarlo. Imagen de tórax, una tuberculina o IGRA, eso no vamos a tocarlo en este punto, después los invito a charlas de la Asociación Colombiana de Infectología donde hablamos de esto, y hay que evaluar varicela IgG en algunos contextos, si bien en más de 50 años hay una recomendación clave que se debe hacer, entonces en estos contextos uno de pronto podría omitir la varicela IgG porque está claro que habría que poner una vacuna dirigida más hacia zóster.
Bajo ese contexto, entonces, en esta recomendación hay que tener en cuenta que sí, los inmunosuprimidos hay que vacunarlos, pero que hay un subtipo específico que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar vacunas. Y yo lo podría definir entre los pacientes que tienen VIH y más de 200 CD4 y los que tienen asplenia y déficit de complemento, en ese los ubicamos en un punto, pero en otro lado están los pacientes con VIH menos de 200 CD4 y todo el resto de inmunosupresión, incluyendo esteroides, biológicos y demás. En estos entonces, creo que no hay duda. SARS-CoV-2 hay que ponérselo con los dos refuerzos, idealmente dosis adicional. Influenza atenuada, una dosis anual. Una dosis de difteria, pertussis, tétanos acelular. Y acuérdense, es muy importante tener en cuenta que entre más inmunosuprimido esté un paciente, menos va a responder a las vacunas. Por eso lo idealmente es aplicárselo antes de iniciar el biológico. Las vacunas de virus vivos están contraindicadas si el paciente ya está inmunosuprimido y esta paciente ya está con esteroides, con leflunomide. En ese contexto no le vamos a poner ni sarampión, papera, rubeola, ni varicela zoster, la que es vacuna activa. Y en estos contextos, por eso es que yo les digo que de pronto la varicela allí sobraba, porque probablemente de todos modos no la voy a vacunar contra esto. La vacuna recombinante de varicela zoster, la que se conoce con la marca Shingrix en Estados Unidos, sí se puede poner en pacientes inmunosuprimidos. Incluso cuando llegue, lo que vamos a hacer es que toda esa cantidad de pacientes inmunosuprimidos que tenemos como trasplantados, los vamos a vacunar con esto. Pero hay que tener en cuenta que es de 2 dosis y de todos modos hay que tener en cuenta que el costo de esta vacuna es importante, al menos en lo que sabemos en otros países existe. Vacunación para papilomavirus humano en todas las condiciones de inmunosuprimidos, 3 dosis, idealmente hasta los 26 años, pero nuevamente señalo, hay que discutir mucho más la posibilidad de vacunar después de esta edad, especialmente a las mujeres. Vacuna para neumococo, recordar que separamos 2 meses en los individuos inmunosuprimidos las vacunas. Hepatitis A en general se prefiere vacunar a los pacientes en riesgo con 2 dosis, recordemos, y hepatitis B, 3 dosis usualmente es lo que manejamos con el esquema 016. En meningococo ACWY, en general hay que evaluar muy bien el riesgo, no todos lo tienen, y digamos que bajo esa condición hay que ver si hay algo más. Pero esta vacuna para los pacientes asplénicos y para los pacientes que tienen déficit de complemento, sea congénito o sea por la aplicación, por ejemplo, de medicamentos como eculizumab, sí deben tener claramente esta vacuna. Y recordemos, fiebre amarilla, que es una vacuna activa, está contraindicada en estos pacientes específicamente. Con Zoster, entonces yo quiero hacer un punto y es que espero que podamos tener a futuro la vacuna Shingrix. Recordar, en individuos inmunosuprimidos la vacuna de Zoster 1 no la podemos poner porque favorece la aparición de enfermedad y de enfermedad grave. Pero 2, recordar que no la tenemos en este momento y nos han dicho que de pronto no puede no volver a llegar. En el mundo, en general, la vacuna que nosotros teníamos, la vacuna activa para Zoster, está empezando a desplazarse porque es menos efectiva que la vacuna recombinante. Y a partir de eso, quisiera señalar que para el 2021 se consideró que la vacuna recombinante debería iniciarse no desde los 50 años, como iniciábamos la mayoría de vacunación para zóster, sino empezarla en individuos inmunosuprimidos después de los 19 años. Porque lo que se empezó a ver es que los pacientes que tenían inmunosupresión, vean ustedes, tenían una alta incidencia de zóster que llegaba incluso a causar procesos graves o procesos incapacitantes como la neuropatía. Y entre los procesos graves señalo la encefalitis y señalo la neumonitis, que como ustedes saben son patologías de alta mortalidad. Eso entonces para tener en cuenta que la vacuna de zóster, la vacuna recombinante, se indica ya desde los 19 años en población inmunosuprimida y después de los 50 años en población no inmunosuprimida. Por último, entonces quisiera tocar la vacunación de hepatitis B, que también ha cambiado digamos, en sus indicaciones en Norteamérica, pero digamos que lo que sabemos es que los individuos que tienen menos de 20 años en Colombia, la mayoría, si se aplicaron su esquema de vacunación, está protegida contra hepatitis B. La vacuna de hepatitis B es muy dura en el tiempo, según lo han probado los estudios hechos en esquimales que llevan 40 años de seguimiento. Pero algunos pacientes podrían haber perdido su inmunidad o básicamente podrían a veces tener títulos de anticuerpos menores a 10.000 unidades internacionales por mililitro. Entonces yo aquí veo que hay como mucha controversia, que a veces ponen 2, 3 esquemas, que ponen doble dosis. Yo quiero traer lo que veo que en general se recomienda por evidencia clínica y hay que tener en cuenta que en pacientes en hemodiálisis o pacientes inmunosuprimidos hay que tener en cuenta una consideración muy importante, especialmente los pacientes en diálisis por el riesgo que tienen al conectarse a las máquinas, pero también los trabajadores de salud. Entonces veamos cada uno de estos algoritmos por aparte. El paciente que
trabajador de salud que no tiene unos anticuerpos protectores. En general, lo que se recomienda es póngale una dosis de vacuna. Puede ser que él sí esté protegido, pero que simplemente como no está, entre comillas, usando su inmunidad, los anticuerpos no están aumentados en sangre. Entonces, al darle un nuevo estímulo antigénico, como es poner una dosis de vacuna y medir los anticuerpos al mes, si esos anticuerpos se elevan, listo, usted sí está protegido, no necesita completar más esquemas de vacunación. Usted tiene su pool de anticuerpos guardado y aquí ya lo expresó. Entonces, tranquilo, guarde ese resultado y no hay problema. Pero si los anticuerpos después de una dosis están en menos de 10, lo que se recomienda es complete el esquema de vacunación, ya se puso la dosis 0, al mes una y a los 6 meses la otra, y vuelva a hacer una medición de anticuerpos. Si el paciente no está, tiene unos anticuerpos en menos de 10, pues no está protegido, es no inmune. Si tiene anticuerpos más de 10, sí está protegido. Una condición en estos casos en que no se demuestra protección, recordar que algunas condiciones como, uno, la presencia de hepatitis B. Uno no hace anticuerpos cuando tiene hepatitis B. Recordar que hay zonas endémicas de Colombia para hepatitis B. O que como trabajadores de salud nos hubiéramos podido infectar. Entonces hay que evaluar antígeno de superficie para hepatitis B. Hay que evaluar anticore. Pero también que algunas condiciones de inmunosupresión como VIH o los casos donde hay poca hemoglobinemia hace que se presenten estos contextos. Y en enfermedades de glomerulonefritis, en neuropatía por IgA, en enteropatía perdedora de proteínas, esto también puede llegar a pasar y hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, en pacientes en diálisis y inmunosuprimidos, pues miren ustedes, lo que se sugiere es que si los anticuerpos están bajos, se haga una revacunación con esquema completo y basados en eso se chequeen anticuerpos. Si los anticuerpos son protectores, listo, nos quedamos tranquilos, pero al año hay que volver a medir nuevamente esos anticuerpos porque recordemos que pueden ir en descenso y que siempre lo mencionábamos antes, que no tengamos anticuerpos protectores, hay que chequear la posibilidad de hepatitis B activa bajo estas consideraciones y contextos. Yo les quiero agradecer la atención. Hay muchos más casos que suceden el día a día en vacunas, pero digamos que con base en esa tabla del SECO o del ALO que presenta el grupo Immunize y en lo que vemos en el día a día, creo que podemos vacunar mejor a nuestra población en riesgo y orientar justamente esa vacunación ajustada por las características que tengan los pacientes. Aquí quiero finalmente presentar algo que hicimos con nuestro grupo en donde trabajamos en la clínica Cardioid y que hemos construido a lo largo de los años con nuestros estudiantes de medicina de la Universidad Bolivariana, y es crear para, esto es julio 2023 y puede que en 3 meses los códigos cambien, una secuencia de códigos MIPRES que nos ayudan a tratar de definir qué vacuna o qué biológico tiene indicación dentro del plan de beneficios en salud para Colombia. Entonces veamos, por ejemplo, influenza, ya lo mencionábamos, sí tiene indicación MIPRES para esto o indicación dentro del plan de beneficio en salud, entonces no les hago MIPRES, excepto si voy a dar una marca en específica, y ahí sí estos son los códigos que usted debe evaluar y detener con cada marca. Para difteria, pertussis, tétanos celular, esto no está incluido y recordar que lo usamos en prevención y que pues en adulto al menos una vez en la vida debería ponerse esta vacuna. En mujeres en embarazo, cada embarazo podría ponérsela y se puede reemplazar al toxoide, es decir, el DPTA se puede poner cada 10 años o puede poner el toxoide. Y recordar que pues, los puericultores y perinatólogos están insistiendo mucho en vacunar al centro o al core de cuidado de los neonatos ante la posibilidad, lógicamente, de pertusis. Y en ese contexto que conocemos como estrategia capullo, esta vacuna se puede aplicar en los abuelos sin ninguna restricción de edad, pero vemos que justamente no está dentro del plan de beneficios en salud. Por otra parte, otras vacunas que existen, el neumococo 3 y 23, uno se puede poner a contar en el los 13 serotipos y los 23. Estos son los códigos que tienen. Y recordar que esta vacuna está dentro del plan de beneficios en salud para pacientes que tienen VIH. En algún momento Bogotá, por ejemplo, consideró incluir dentro de un plan de vacunación propio a pacientes de más de 60 años, pero esto no se circunscribe al territorio nacional. Y recordar los tiempos de separación que hemos hablado de justo estas vacunas. Otro punto es hepatitis A y B, las cuales están dentro del plan de beneficios en salud para pacientes con VIH y que, lo hemos mencionado, pueden darse con las vacunas conjugadas, que se ponen 2 dosis, perdón, 3 dosis, o pueden darse por las vacunas por aparte. Cuando vacunamos solo para hepatitis A, ponemos una vacuna de 0 y 6 meses. Cuando vacunamos para hepatitis B, 0, 1 y 6 meses. Recordar que si los tiempos de vacunación entre dosis se alargan, no se pierde la inmunidad.
hasta 3 o 4 años después, si usted ya se puso una dosis, puede tener todavía su inmunidad latente, y en ese caso lo que se sugiere es completar los esquemas en vez de volver a iniciar, un error que frecuente vemos en la práctica diaria y que incluso hemos motivado a veces por muchos colegas en los centros de vacunación. Un punto importante es papilomavirus humano, lo hemos dicho, después de los 16 años hay que poner 3 dosis y en hombres hay que poner 3 dosis. Meningitis ACWY, entonces requerimos 2 dosis. Si el paciente está esplénico, hay que repetirla cada 5 años, al igual de lo que hacemos con neumococo 23. Y una circunstancia para finalizar es básicamente varicela. Varicela solo está en el PAI para menores de edad. No está ni varicela ni varicela zóster. Y recordar que en este momento tenemos escasez de la vacuna de zóster y que esperaríamos que llegara la vacuna recombinante. Y que estas vacunas no se pueden poner en inmunosuprimidos. Yo quiero agradecer mucho esta atención y pues espero que responda muy bien la sesión de preguntas y que tengamos comentarios al respecto. Muy amables, muchas gracias.